Juicio final. Terror o última oportunidad divina. ¿Y si el juicio final, en lugar de ser un evento aterrador, fuera la culminación de un plan divino lleno de misericordia y una oportunidad única para la transformación personal? Olvida las imágenes apocalípticas de condena eterna, prepárate para un viaje que desafiará tus preconceptos y te abrirá a una perspectiva radicalmente distinta. Embárcate en una exploración profunda del juicio final, no como un castigo, sino como el umbral hacia la plenitud espiritual. A través de interpretaciones bíblicas contextualizadas y testimonios personales impactantes, desvelaremos un mensaje que resuena con la esencia misma del amor y la compasión divina. Descubrirás cómo este evento, a menudo temido, puede ser en realidad la llave para desbloquear una conexión más profunda con lo sagrado y entender el verdadero significado del perdón. No se trata de dogmas inflexibles, sino de una invitación a la reflexión y al crecimiento interior. Esta travesía te permitirá confrontar tus miedos más profundos sobre el más allá y transformarlos en una fuente de esperanza. Aprenderás a discernir entre las interpretaciones literales y las enseñanzas simbólicas, obteniendo una comprensión más clara y matizada de la escatología. Te proporcionaremos herramientas prácticas para aplicar estos conocimientos a tu vida diaria, fomentando una espiritualidad activa y significativa. No te ofreceremos respuestas fáciles, sino un camino para que encuentres las tuyas propias. Conectarás con una comunidad de buscadores que, como tú, anhelan una comprensión más profunda de lo desconocido y desean liberarse de las cadenas del miedo. Este es un espacio seguro para explorar tus dudas, compartir tus experiencias y encontrar consuelo en la sabiduría colectiva. Al final de este viaje, no solo habrás transformado tu perspectiva sobre el juicio final, sino que también habrás dado un paso significativo hacia una vida espiritual más plena y auténtica, basada en el amor, la compasión y la redención. Prepárate para sorprenderte. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. El juicio final, un concepto arraigado en numerosas tradiciones religiosas, y especialmente en la escatología cristiana, suele evocar con imágenes de temor y castigo. Esta visión predominante, alimentada por interpretaciones literales de textos bíblicos y representaciones artísticas históricas, pensemos, por ejemplo, en el fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sistina, genera una profunda ansiedad en muchas personas. La incertidumbre sobre el destino final y la idea de una evaluación divina de nuestras acciones crea una necesidad, a menudo no expresada, de reconciliar esta percepción con una espiritualidad basada en el amor y la compasión. El problema central reside en la desconexión entre la imagen de un Dios justiciero y punitivo y la experiencia personal de la fe, que para muchos se centra en la búsqueda de sentido, consuelo y conexión con lo trascendente. Esta disonancia cognitiva genera preguntas fundamentales. ¿Es el juicio final realmente un evento de terror cósmico o existe una interpretación más profunda y esperanzadora? ¿Cómo podemos reconciliar la justicia divina con la misericordia? ¿Qué papel juega el perdón en este proceso? Estas preguntas no son meramente teóricas, impactan directamente en la forma en que vivimos nuestra espiritualidad y afrontamos la incertidumbre de la vida. Muchos individuos, incluso dentro de comunidades de fe establecidas, luchan en silencio con estas inquietudes. Se encuentran atrapados entre las enseñanzas tradicionales, que a menudo enfatizan la condena, y su propia intuición y experiencia, que les hablan de un Dios de amor. Esta tensión interna crea una necesidad de reinterpretar y contextualizar el juicio final, de encontrar un marco que integre la justicia divina con la compasión y el perdón, ofreciendo un camino hacia la redención, en lugar de la mera condenación. La dificultad reside en acceder a interpretaciones alternativas y testimonios que ofrezcan una perspectiva más completa y matizada. Este contenido se propone abordar precisamente esta necesidad, explorar el juicio final desde una perspectiva que equilibre el temor con la esperanza, la justicia con la misericordia y la condena con la redención. Se presentarán no solo las bases bíblicas tradicionales, sino también interpretaciones teológicas alternativas, crucialmente, testimonios personales que ilustran cómo individuos han transformado su comprensión del juicio final, encontrando en él un mensaje de amor y compasión. El objetivo es ofrecer herramientas para una comprensión más profunda y personal de la escatología, promoviendo una espiritualidad más rica y liberadora. Este viaje por el juicio final te ha ofrecido una nueva perspectiva. Pero esto es solo el comienzo. Profundiza en la redención y el perdón aplicando estas enseñanzas a tu vida diaria. ¿Cómo impacta esta visión tu presente y futuro? Tu experiencia es vital. Comparte tus reflexiones y preguntas en los comentarios, tu voz transforma esta comunidad y enriquece el aprendizaje de todos. Queremos escucharte. Suscríbete para no perderte más contenido revelador y seguir explorando juntos el significado profundo de la espiritualidad. El juicio final, frecuentemente representado como un escenario aterrador, es, en esencia, una profunda reflexión sobre la responsabilidad personal y la misericordia divina.
El objetivo principal de este viaje no es infundir miedo, sino cultivar una comprensión más compasiva de la escatología, pasando del temor a la esperanza y la redención. El primer paso práctico es reevaluar las interpretaciones literales de las descripciones bíblicas. Por ejemplo, en lugar de visualizar un infierno de fuego literal, considera el concepto de separación de Dios como la verdadera agonía. Este infierno no es tanto un lugar físico como un estado del alma, una consecuencia de nuestras propias elecciones. Relaciona esto con tu vida. ¿Qué acciones te alejan de tu propia esencia, de tus valores más profundos? El juicio se convierte entonces en una autorreflexión honesta, un reconocimiento de nuestras sombras. Otro paso crucial es explorar testimonios personales. Busca historias de personas que hayan enfrentado momentos de profunda oscuridad, de juicio personal, y hayan encontrado redención y perdón, no necesariamente a través de una intervención divina espectacular, sino a través de la aceptación, el cambio de perspectiva y la compasión hacia sí mismos y hacia los demás. Piensa en alguien que ha cometido un error grave y ha logrado reconstruir su vida, encontrando un nuevo propósito. Su experiencia ilustra la posibilidad de transformación incluso después de la caída. Finalmente, conecta con otros. Comparte tus dudas, tus miedos y tus esperanzas. La espiritualidad no es un camino solitario. Al dialogar con personas que también buscan comprender lo desconocido, se crea un espacio de apoyo mutuo y se desmitifica el concepto del juicio final, revelando su mensaje subyacente, la constante oportunidad de elegir el amor, la compasión y el perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, construyendo un camino hacia la redención, no como un evento futuro, sino como una práctica diaria. La invitación a explorar el juicio final a través de un viaje de miedo, esperanza y redención no es una mera propuesta académica, es una respuesta urgente a una necesidad espiritual contemporánea profundamente sentida. Vivimos en una época marcada por la incertidumbre global, la polarización social y una creciente sensación de desasosiego existencial. Las crisis, ya sean ambientales, políticas o personales, nos confrontan con nuestra propia fragilidad y la finitud de la vida, impulsando una búsqueda renovada de significado y trascendencia. El problema central reside en que, a menudo, las interpretaciones tradicionales del juicio final se han presentado bajo un prisma de temor y castigo, generando ansiedad y alejamiento, en lugar de ofrecer consuelo y esperanza. Existe una desconexión entre las enseñanzas bíblicas originales, centradas en el amor y la compasión divinos, y la percepción popular, a menudo distorsionada, de un Dios vengativo y punitivo. Esta brecha en la comprensión crea una barrera para la fe y el crecimiento espiritual en un momento en que las personas más lo necesitan. Esta necesidad se manifiesta en la creciente popularidad de búsquedas espirituales alternativas y en el aumento de la ansiedad relacionada con el futuro. Las personas buscan respuestas a preguntas fundamentales sobre el propósito de la vida, el destino del alma y la posibilidad de redención, pero a menudo se encuentran con interpretaciones fragmentadas o descontextualizadas que no satisfacen su sed de verdad y consuelo. El resurgimiento de discursos apocalípticos, alimentados por la inestabilidad global, solo intensifica esta búsqueda, haciendo que la comprensión precisa y esperanzadora del juicio final sea más crucial que nunca. La propuesta de explorar este tema, desde una perspectiva de amor, compasión, perdón y redención, conectando con testimonios personales y las enseñanzas bíblicas, ofrece una solución directa a este problema. Proporciona un marco para reinterpretar la escatología de una manera que empodera, inspira esperanza y fomenta una conexión más profunda con lo divino, en lugar de alimentar el miedo y la desesperación. Es una llamada a desmitificar el concepto, presentándose como una oportunidad para el crecimiento espiritual y la transformación personal, precisamente lo que el mundo actual anhela. El juicio final, tal como se presenta en Explora el juicio final, no es simplemente un evento aterrador, sino una oportunidad para la reflexión espiritual profunda y, crucialmente, la redención. La escatología, el estudio de los últimos tiempos, a menudo se malinterpreta como puramente predictiva y condenatoria. Sin embargo, el núcleo de este viaje es desentrañar el mensaje de amor y compasión subyacente. El concepto fundamental es la responsabilidad. Todas las tradiciones espirituales, no solo las bíblicas, enfatizan que nuestras acciones tienen consecuencias. El juicio no es un castigo arbitrario, sino una evaluación de cómo hemos vivido, cómo hemos amado y cómo hemos crecido. ¿Hemos elegido el egoísmo o la compasión? ¿Hemos buscado la verdad o nos hemos aferrado a ilusiones? Los testimonios personales incluidos en la experiencia son clave. Ofrecen ejemplos concretos de cómo individuos han enfrentado sus propios juicios internos en momentos de profunda introspección y transformación. Estos testimonios demuestran que el perdón, tanto propio como hacia los demás, es el camino hacia la redención. No se trata de un borrón y cuenta nueva, sino de un reconocimiento honesto del pasado y un compromiso con un futuro diferente. La esperanza, otro pilar fundamental, surge de esta comprensión. El juicio final no es el fin, sino una transición. Las enseñanzas bíblicas, interpretadas a través de una lente de amor, sugieren una oportunidad para la purificación y el acercamiento a lo divino.
Incluso en la oscuridad del miedo, existe la posibilidad de la luz. Un diagrama que represente el ciclo de acción, consecuencia, reflexión, arrepentimiento y redención podría ser visualmente útil para ilustrar este proceso. Este ciclo no es lineal, es una espiral ascendente de crecimiento espiritual. La conexión con otros que buscan esta comprensión profunda es vital. El juicio no es una experiencia solitaria. Compartir experiencias, dudas y esperanzas fortalece el viaje individual y colectivo hacia la redención. El verdadero significado del perdón, finalmente, reside en la liberación. Liberación del pasado, de la culpa, del miedo. Es un acto de amor propio y un paso esencial hacia una espiritualidad más auténtica y compasiva. El viaje a través del juicio final, explorado desde la perspectiva de miedo, esperanza y redención, ofrece aplicaciones prácticas en la vida cotidiana, trascendiendo la mera especulación escatológica. Un desafío común es la parálisis inducida por el miedo a lo desconocido. En lugar de sucumbir a la ansiedad, podemos aplicar las enseñanzas bíblicas sobre la fe y la confianza en un poder superior, utilizándolas como herramientas para gestionar la incertidumbre. Por ejemplo, una persona que enfrenta una enfermedad grave puede encontrar consuelo y fortaleza en la promesa de redención, enfocándose no en el final, sino en el proceso de crecimiento espiritual y la conexión con lo divino que la situación le ofrece. Este enfoque transformador redefine el juicio personal como una oportunidad de autoexamen y mejora continua. Otro reto es la tendencia a juzgar a los demás, olvidando el mensaje central de amor y compasión inherente a la espiritualidad. Imaginemos un conflicto familiar donde existen resentimientos y rencores. Aplicar la perspectiva del juicio final no implica señalar culpables, sino recordar que todos somos imperfectos y estamos en un camino de aprendizaje. La práctica del perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, se convierte en un acto liberador, reflejando la misericordia divina y promoviendo la reconciliación. Este es un testimonio personal, un juicio individual superado a través del amor. La dificultad para conectar con otros que buscan respuestas espirituales similares es otro obstáculo. La creación de comunidades de apoyo, donde se compartan testimonios personales y se exploren las enseñanzas bíblicas desde una perspectiva abierta y compasiva, resulta fundamental. Estas comunidades pueden manifestarse en grupos de estudio, encuentros de oración o incluso en plataformas online, facilitando el intercambio de experiencias y fomentando un sentido de pertenencia. El acto de escuchar activamente y compartir con empatía se convierte en un reflejo del amor divino, superando la barrera del aislamiento. Finalmente, la aparente desconexión entre la espiritualidad y el mundo material puede ser superada a través de acciones concretas. La caridad, el servicio a los demás y la búsqueda de la justicia social se convierten en expresiones tangibles de la fe. Un empresario, por ejemplo, puede aplicar principios de ética y responsabilidad social en su negocio, entendiendo que su trabajo es una extensión de su camino espiritual. De este modo, el juicio final no es un evento futuro y lejano, sino una realidad presente que nos impulsa a vivir con propósito y compasión cada día. La exploración avanzada del juicio final dentro de la espiritualidad, y partiendo de aplicaciones prácticas ya tratadas, no se centra en el miedo simplista, sino en la integración de la sombra y la luz. Se trata de reconocer que el juicio es, en esencia, una autoevaluación constante, un proceso alquímico interno donde confrontamos nuestras acciones, creencias y apegos, no ante una entidad externa punitiva, sino ante la sabiduría inherente de nuestra propia conciencia. Esto implica una práctica profunda de honestidad radical, no solo con los demás, sino, crucialmente, con uno mismo. Se utiliza la meditación, la introspección y prácticas como el shadow work, trabajo con la sombra, junguiano para desenterrar patrones inconscientes que perpetúan el sufrimiento y la separación. El objetivo no es la perfección, sino la integración completa del ser. Consideremos el caso de individuos que, tras experiencias cercanas a la muerte, ECM, reportan una profunda transformación de su perspectiva sobre el juicio. Muchos describen una revisión de vida, no como un castigo, sino como una oportunidad para comprender el impacto de sus acciones en otros, desde una perspectiva de empatía y compasión absolutas. El Dr. Raymond Moody, pionero en la investigación de las ECM, documenta numerosos testimonios que sugieren que el juez final no es una figura externa, sino una manifestación de la propia conciencia expandida, evaluando desde el amor incondicional, no desde la condena. Esta perspectiva redefine radicalmente la escatología tradicional, moviéndola del terror al autodescubrimiento y a la responsabilidad personal. La redención, por tanto, no es un evento futuro otorgado por una deidad, sino un proceso continuo de crecimiento y autoperdón, accesible aquí y ahora a través de la práctica espiritual consciente y la conexión genuina con el prójimo, buscando activamente comprender el impacto de nuestras elecciones. La concepción tradicional del juicio final, a menudo asociada con un evento cataclísmico de castigo, está experimentando una reinterpretación significativa en el ámbito de la espiritualidad contemporánea. Esta reinterpretación, en línea con las estrategias avanzadas de comprensión espiritual, se aleja del miedo y se centra en el crecimiento personal y la responsabilidad individual.
Investigaciones en el campo de la psicología transpersonal, como las publicadas por el Journal of Transpersonal Psychology, sugieren que las experiencias cercanas a la muerte, ECM, y otras experiencias espirituales profundas a menudo conllevan un sentido de revisión de vida. Esta revisión no se presenta como un juicio externo, sino como una oportunidad para la autoevaluación y el aprendizaje. Esto refuerza la idea de que el juicio es un proceso interno, una confrontación con nuestras propias acciones y su impacto en los demás. El Dr. Stanislav Grof, pionero en la investigación con estados alterados de conciencia, ha documentado extensamente casos donde individuos, a través de diversas prácticas, como la respiración holotrópica, acceden a niveles profundos de su psique. En estos estados, a menudo se experimenta una profunda sensación de interconexión con toda la vida y una comprensión intuitiva de la ley del karma, no como castigo, sino como un mecanismo de equilibrio y aprendizaje. Un estudio de la Universidad de Virginia, publicado en Explore, The Journal of Science y Healing, analizó cientos de casos de ECM. Un porcentaje significativo de los participantes reportó una mayor sensación de compasión y empatía después de la experiencia, junto con un deseo renovado de vivir una vida con propósito y significado. Esto indica una transformación interna, no un veredicto externo. La implicación real de esta comprensión radica en la forma en que abordamos la vida diaria. En lugar de vivir con el temor a un juicio futuro, nos enfocamos en cultivar la compasión, la responsabilidad y la conexión con los demás en el presente. Consideremos el caso de Ana, una empresaria que, tras una crisis personal, reevaluó sus prioridades. Abandonó prácticas comerciales agresivas y se dedicó a crear una empresa socialmente responsable, priorizando el bienestar de sus empleados y el impacto ambiental. Su juicio personal la llevó a una redención a través de la acción consciente. Estos datos y ejemplos subrayan que el juicio final, desde una perspectiva espiritual avanzada, es una invitación a la autorreflexión continua y a la búsqueda de una vida alineada con valores universales de amor y compasión. La preparación final para abordar el juicio final desde la perspectiva de la espiritualidad se centra en la acción, la transformación personal y la conexión comunitaria, respondiendo directamente a las inquietudes planteadas previamente. ¿Cómo superamos el miedo? ¿Cómo hallamos esperanza en medio de la incertidumbre? La clave no reside en evadir el miedo, sino en comprender su origen. Estudios teológicos, como los del Dr. N.T. Wright, sugieren que muchas interpretaciones del juicio final se basan en metáforas que, mal entendidas, generan terror. Wright enfatiza que el juicio bíblico, en muchos casos, habla más de una revelación de la verdad y de la justicia divina, que de una condena indiscriminada. Aproximadamente el 70% de los cristianos, según algunas encuestas, admiten sentir temor ante la idea del juicio final, reflejando la necesidad de una reinterpretación basada en el amor y la compasión. La esperanza surge al enfocar la narrativa. En lugar de una amenaza, el juicio se convierte en una oportunidad. Los testimonios personales, aquellos relatos de transformación y redención, demuestran que incluso en los momentos más oscuros existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Estos testimonios actúan como catalizadores, mostrando que el perdón y la redención no son conceptos abstractos, sino realidades tangibles. La espiritualidad práctica implica abrazar este mensaje de esperanza activa, buscando no solo el perdón personal, sino también extendiéndose a los demás. Se trata de pasar del miedo paralizante a la acción compasiva. Este viaje hacia la comprensión del juicio final culmina en la conexión. No estamos solos en esta búsqueda. La espiritualidad no es un camino solitario, se fortalece en la comunidad, en el compartir experiencias y en el apoyo mutuo. Al conectar con otros que también buscan un significado más profundo, encontramos consuelo, validación y nuevas perspectivas. Se trata de construir puentes, no muros, fomentando un diálogo abierto y honesto sobre nuestras dudas y esperanzas, transformando así la percepción del juicio final de un evento aterrador a una invitación a la transformación y a la vivencia plena del amor y la compasión divinos. El juicio final, lejos de ser un mero evento de temor, se revela como la culminación de un proceso de amor y redención. Las enseñanzas bíblicas, interpretadas a la luz de la compasión divina, y los testimonios personales que hemos considerado, nos muestran una perspectiva transformadora de la escatología. Se trata de una invitación a comprender la profundidad del perdón divino y la posibilidad de reconciliación universal. La espiritualidad, en este contexto, no se basa en el miedo, sino en la esperanza activa y en la búsqueda de una conexión más profunda con lo trascendente. El beneficio principal radica en una vida liberada de la angustia existencial, impulsada por una fe arraigada en el amor incondicional. Esta nueva comprensión nos impulsa a vivir de manera más auténtica y compasiva, reflejando el amor que se nos ha revelado. No se trata de esperar pasivamente el fin, sino de participar activamente en la construcción de un mundo más justo y amoroso, anticipando en el presente la realidad del reino. Abrazar esta perspectiva implica un compromiso continuo con el crecimiento espiritual, con la introspección y con el servicio a los demás, reconociendo en cada persona una chispa de lo divino.
Para profundizar en esta visión transformadora, te invitamos a unirte a un grupo de estudio online donde compartiremos experiencias, exploramos textos clave y meditaremos juntos sobre las implicaciones de este mensaje. Encuentra el enlace de registro en la descripción y comienza a construir, junto a otros, un camino de esperanza y redención. Da el siguiente paso y transforma tu comprensión del juicio final, integrándose en una espiritualidad vivida y vibrante. No te quedes con la duda, participa y descubre el poder del amor divino. El viaje a través del juicio final, como hemos visto, no es un sendero de terror implacable, sino una profunda reflexión sobre nuestra existencia, nuestras acciones, fundamentalmente, sobre la infinita capacidad de amor y redención que reside en el corazón de la espiritualidad. La escatología, lejos de ser una doctrina de condenación, se revela como una invitación a la introspección, a la evaluación honesta de nuestro camino y a la búsqueda constante de una conexión más profunda con lo divino y con nuestros semejantes. Los testimonios personales, las enseñanzas bíblicas, no son meras palabras, son puentes que nos conectan con una verdad trascendente, la posibilidad de transformación, de perdón y de una nueva vida, incluso frente a la perspectiva del juicio. La resolución que hemos alcanzado es la de abrazar la compasión, buscar la redención y vivir con un propósito alineado con el amor es un punto de partida, no un destino final. Os animo a que no dejéis que este conocimiento quede en una mera reflexión intelectual. Permitid que impregna cada aspecto de vuestra vida, que se traduzca en acciones concretas de bondad, de empatía, de perdón hacia vosotros mismos y hacia los demás. Profundizar en las Escrituras, buscad comunidades de fe donde podáis compartir vuestras inquietudes y descubrimientos, y, sobre todo, mantened viva la llama de la búsqueda espiritual. Explora otras interpretaciones, otras tradiciones, porque el camino hacia la comprensión de lo desconocido es vasto y multifacético. Recordad que el juicio final, en su esencia más pura, no es un evento futuro y temible, sino una constante invitación a vivir una vida plena, consciente y conectada con la fuente de toda existencia. Es un recordatorio de que cada instante es una oportunidad para elegir el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación, la redención sobre la condenación. Y en esa elección, en ese constante renacer, reside el verdadero significado de la espiritualidad, la trascendencia del ego, la unión con lo divino y la manifestación del amor incondicional en cada uno de nuestros actos. Que el eco de este viaje os impulse a ser faros de luz en un mundo que anhela comprensión, compasión y esperanza. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.